Rafa Zamora, director científico del Loro Parque Fundación. ¿Es verdad el dato que el otro día me dijeron que al día en el mundo se extinguen 150 especies de animales? Pues lamentablemente es así. Y no es un chiste porque es una realidad silenciosa de la que no nos damos cuenta. Hablamos de una cifra que casi no somos capaces de percibir, o sea, el público en general no lo percibe, pero es la realidad. Desaparecen especies y eso lo sabemos muy bien aquí en Canarias, donde las especies pueden desaparecer sin que nos estemos dando cuenta. Pero 150 especies, es que a mí me parece el dato, el otro día cuando lo conocía, por ejemplo, ¿a qué equivale que desaparezcan tantos animales en un día en el mundo? Bueno, realmente lo aplastante realmente es que no nos demos cuenta ni de qué especies son. Hay algunas que desaparecen en silencio, hay que estamos hablando de animales pequeños y grandes, hay veces que son invertebrados, a los que no les hemos prestado mucha atención. Puede ser un caracol, puede ser plantas también desaparecen sin que nos demos cuenta por depredadores que están en sitios donde no tienen que estar. O sea, todo esto ocurre de forma continua y por eso es tan importante el esfuerzo para salvar cualquiera de ellas de la extinción. Ahí está el papel de la Fundación del Loro Parque, ¿no? Entiendo también. Entre otras muchas cosas, pero quizás de lo que más nos podemos sentir orgullosos es haber logrado que 12 especies de loros no se extingan de la faz de la Tierra, y 12 especies son muchas, porque tenemos muchos ejemplos. Una sola especie, por ejemplo, en España, el lince ibérico, ¿cuántas décadas ha conseguido, ha costado conseguir que no se extinga y que haya un proyecto detrás, que se críen los linces, que se reinserten, que la gente los respete? Eso lleva mucho dinero detrás y muchos biólogos trabajando. Pero claro, cuando tú empiezas a decir son 150 especies al día, la Fundación Loro Parque lleva 12 especies de loros, que eso me imagino que además es en todo el mundo. Yo no sé si el más extraño, el más curioso que te ha pasado a ti de esos proyectos, ¿cuál ha sido en el que recuerdas más, Rafa? Bueno, quizás el más emblemático hoy por hoy es el del guacamayo de Lear en Brasil. Es uno de los importantes porque hemos trabajado muy bien con la especie aquí en Tenerife, una especie encomendada por el gobierno de Brasil, que no podían reproducirlo allí y nos encomendaron sacar el protocolo. Lo hemos criado, hasta el día de hoy hemos criado 50 ejemplares de esa especie, hemos enviado 22 a Brasil recientemente, en noviembre del año pasado enviábamos 3 más, que ya están reinsertándose en la naturaleza, y 9 tinerfeños que están allá ya han criado 4 pichones en su medio natural. Esto es una historia contada muy brevemente, a toda velocidad, pero que ha llevado muchos años de trabajo desde el año 2006 y no solo fue un orgullo reproducirlo aquí con nuestros equipos de Canarias, nuestros técnicos de aquí de Loro Parque y de Loro Parque Fundación, sino que los biólogos de campo han podido ver el buen trabajo que se hacía aquí y la clarividencia nuestra de lo que iba a ocurrir, porque los conocemos tan bien, porque los tenemos al lado, que los biólogos de campo me decían, es que tú sabes todo lo que va a pasar, ¿cómo es posible? Es que aquí los vemos todos los días, vigilamos 24 horas la especie y eso es una gran ventaja. Oye, Rafa, la historia del Loro Parque comienza hace más de 50 años con el señor Quisling. ¿Con cuántos loros tenía y cuántos loros hay ahora aquí en el Loro Parque? Bueno, estamos hablando de 150 loros. Y yo creo que incluso eran menos, pero muy llamativos, con los flamencos que siguen los mismos que tenemos ahí. La mayoría están desde aquella época, desde que yo era niño, siguen ahí criando todavía. ¿Los mismos flamencos? Los mismos flamencos. ¿Cuántos años puede tener? Pues pueden sobrepasar los 40 años sin ningún problema, si no tienen ningún accidente raro. Son muy longevos y ya no solo los loros tienen el récord, sino los flamencos también tienen una esperanza de vida, por supuesto bajo cuidado humano, en medios controlados donde no les falta de nada y no viene un águila depredadora a matarlos, o hay efectos climáticos que pueden atentar contra su vida, entonces viven más. Y de esa época, que me preguntas, de 150 loros, estamos hablando ahora ya más de 4.000 loros, con unos nacimientos de 1.100, 1.200 pichones cada año. ¿Y qué hacen con tantos pichones? Porque yo sé de mucha gente que hasta está en lista de espera y que quieren tener loros en sus casas. ¿Eso es así? Sí, los más conocidos, los más comerciales, que son los que no están en grave peligro de extinción, los producimos también para mantenerlos genéticamente como reserva de los que hay en la naturaleza, porque en cualquier momento puede fallar esa población y hagan falta los datos y hagan falta los mismos ejemplares, a lo mejor para poderlos reintroducir o para saber más de ellos.
cuando tenemos muchos y producimos muchos, los podemos poner en el mercado especializado para que la gente los pueda tener como animales domésticos, y eso es el arma más poderosa para ir contra la caza furtiva, porque el mercado negro no puede competir con loros no solo de una vitalidad espectacular, porque están muy cuidados, no tienen enfermedades, son completamente legales y cubren esa necesidad que tiene el ser humano en todo el mundo de tener animales cerca de nosotros, porque todos buscamos siempre, si no son plantas, son pájaros, son perros, son gatos. Esa necesidad es inherente al hombre, está en todas las selvas del planeta que hemos visitado, en Venezuela, en Colombia, en Bolivia, siempre Brasil, siempre cualquier población, por alejada que esté de una ciudad, tienen mascotas bajo cuidado humano. De todas formas, una cosa, aparte del amor que le tiene la familia Quisling a los animales, a los loros en especial, Tenerife también es un sitio donde la gente le gustaba tener loros. Yo me acuerdo en la época a mi padre y a un montón de gente le gustaba tener loros que además, el famoso loro verde, no sé si es el loro común, que el problema o lo bueno es lo que duran. Hay veces que van falleciendo muchos miembros de la familia y es el que aguanta ahí es el loro. Sobrevive a muchas generaciones, sí. En el día de hoy más, porque las condiciones son mejores, ha avanzado mucho la ciencia para manejar estos animales bien y tenerlos confortables. Las dietas, te digo, desde aquí, desde el Loro Parque, hemos sacado las dietas para las amazonas, para los guacamayos, para los periquitos, y se consiguen en todas las partes del mundo, porque hay una empresa, Ferselelaga, de Bélgica, que cuando descubrió que nosotros estábamos estudiando las kilocalorías que necesita cada loro, vinieron con nosotros y dijeron, oye, esto es para investigarlo, podríamos tener esa misma fórmula. Ahora la tienen, se perfecciona, vienen investigadores a trabajar con nosotros y cualquiera en su casa puede pedir la mezcla para cada tipo de animal y prolongar todavía aún más la vida, porque es exactamente lo que necesita cada especie. ¿Un loro es barato o caro de mantener o de cuidar? Bueno, depende de cómo se mire. Aquí pensábamos eso. Porque toda la gente se cree que es que el loro o el guacamayo vive de pipas y de cacahuetes. No, no es así. Necesitan mucho más, necesitan cuidados, necesitan una revisión veterinaria, un experto siempre que te pueda ayudar, que puede ser un criador, que hay núcleos zoológicos criadores que crían los animales y saben de los animales mucho porque se informan, van a congresos, van a seminarios, están muy activos en eso. Y siempre ahora hay mucha información. En las redes a veces es peligroso porque te pueden decir un consejo que no es el adecuado, pero en líneas generales hay mucha información. Es quizás más costoso, no hablamos económicamente, sino de intención, para que tu animal de compañía tenga todo, y ahí hablo de loros, canarios, perros, gatos, hurones. Todo necesita mucho cariño, mucha intención y sobre todo basarse en la ciencia y no en la intención humana, porque a veces nosotros pensamos, ay, el pobre, me gustaría que tuviera o más espacio o más, y al final atorrollamos al pobre animal con cosas, con juguetes y tal, por no entender bien cómo es el concepto de manejo y bienestar animal de Oye, Rafa, el otro día hablábamos con Javier Almunia con el tema ese que hacía referencia de los espacios, tanto que se ponía la gente a criticar, y la verdad que Javier era contundente con el tema, por ejemplo, de las orcas y los delfines y las piscinas. Y un poco él desmontaba el tema de los espacios, que no eran casi necesarios, sino que los animales muchas veces también lo hacen según para sobrevivir, para el alimento. ¿Con los loros pasa lo mismo también? ¿O cómo es? Hombre, claro, les gustan volar, les gustan hacer un montón de cosas, pero, por ejemplo, los que tenemos aquí en el Loro Parque están bien cuidados. Bueno, aquí sí, aquí tenemos unas condiciones excepcionales, nos beneficia mucho el clima, pero nosotros estamos a la vanguardia de creación de espacios controlados para los loros, o sea, realmente somos expertos en manejar cacatúas, en manejar guacamayos en general, que necesitan mucho espacio de vuelo, y hay condiciones máximas y mínimas para tenerlos bien, pero también es real que un animal, cuando tiene todo en su entorno, todo lo que necesita y se cubre bien todos sus elementos de su biología, a veces no necesitan tanto espacio como nosotros podemos pensar. O sea, es un tema más de psicología animal y de cognición animal, que por eso tenemos al Max Planck, que ya hablaremos de eso, en el Animal Embassy, donde hay investigadores viendo exactamente cómo son las necesidades, y seguramente lo que explicaba Javier es lo que necesitan. Y en los loros pasa exactamente igual que con los cetáceos. Cuando un loro, lo conocemos en Zambia, tenemos un proyecto con un agapornis, un loro que casi todo el mundo conoce, el inseparable cachetón lo llaman. Los que van las parejitas para todos lados. Exacto. Hay mucha gente que lo va por ahí, son parejas, los llaman los agapornis. Los agapornis. Porque son inseparables.
Exacto, lo define perfectamente. Son muy cariñosos, son muy sociales. Es un buen ejemplo porque es un loro pequeño que conocemos todos. Viven en las casas particulares, Sí, sí. los tienen en pequeños aviarios, en pequeñas jaulitas y crían perfectamente, se reproducen y viven mucho tiempo si le dan todas sus necesidades. Sí. Este animal, precisamente en los bosques de Mopane, que es el tipo de árbol que ellos consumen ahí en Zambia, ahí hemos hecho una tesis doctoral con una investigadora que trabaja con nosotros ahí en Zambia, y es muy curioso que nos cuenta siempre, dice, como el árbol tenga fruto y el charco donde en los bosques de Mopane esté con agua, los loros no se mueven de ahí. Mañana, tarde y noche, ahí hacen el nido, ahí comen, vuelan como mucho a beber, y si encuentran en el tronco del árbol un huequito donde ha caído agua de lluvia, beben ahí, pero de ahí no se mueven. Con lo mismo pasa entonces, como decía Javier, con las orcas y con los delfines. Oiga, si yo tengo, y también como los seres humanos, si yo tengo todas mis comodidades alrededor, si encima tengo la suerte de que me lo ponen, comida, etcétera, pues lo mismo entiendo que pasa con los loros. Es exactamente O así. con las aves, con lo mismo. Exactamente así, y ellos son capaces, igual que un ser humano en un pisito pequeño, acogedor, que tenga todo, tú ahí puedes hacer ejercicio, tu deporte y tal. Los loros lo hacen. O sea, si realmente necesitan ejercicio, lo hacen, y lo bueno es que tengan su espacio para poder moverse y desplegar su musculatura. Pero eso ellos son capaces de hacerlo, fijar el pico en un sitio, moverlo y hacerlo exactamente el tiempo que necesitan para estar Oye, pues cómodos. hoy voy a aprovechar que estamos hablando con Rafa Zamora, el director científico de la Fundación del Loro Parque, para hablar de también más aves que siempre uno se pone a hablar en su casa, que ve, por ejemplo, en ciudades como Santa Cruz. Y yo quiero hablar, por ejemplo, de las especies invasoras. Hay aves, hay loros, como la famosa cotorra de Kramer, que son especies invasoras y que tienen que estar controladas. Tienen que estar controladas sí o sí. Porque este es otro de los grandes mitos. Ahora mismo la Psittacula crameri, que es el nombre científico, el espinajo latino, el periquito de collar de la India, asiático, no estamos hablando de una especie africana, sino una especie de otro lugar. Mucho tiempo se dijo, bueno, eso fue porque la gente lo soltó de la jaula, o típico aquí en el norte, eso se le escapó al loro parque. Que no es verdad. Esto es como el loro parque es como un imán, es un imán muy poderoso para cualquier especie de loro que se pudiera escapar, enseguida vuelven, sobre todo porque saben que en el ambiente que hay aquí tienen todo lo que necesitan. Las que están en libertad, lamentablemente las que están en esa zona de Santa Cruz, son animales que en su día, cuando llegaban los barcos y venía un control policial, cuando empezó el control, empezaron a liberarse en ese momento, del muelle adentro empezaron a entrar. Y poco a poco han ido pues creciendo, y ese crecimiento, claro, tiene su peligro, pero hoy por hoy están en ciudades y pueblos que realmente están comiendo de todas esas plantas exóticas que hemos puesto en parques y jardines. Solo con el viera y clavijo y El García Sanabria, hay mucha gente que siempre dice, esto parece el Loro Parque. Está lleno ahora, precisamente de periquito de collar de la India, está lleno, y como esa invasora tenemos muchas otras. ¿Pero eso es bueno o es malo? Hay que controlarlo, porque es un animal que no pertenece al sitio, aunque la ciudad ya es muy variada, hay palmeras de cualquier parte del mundo, la comida que comen ellos en Asia también la tienen, los laureles de India que ya fructificaron, Sí. todo eso lo pueden consumir, o sea que le hemos dado comida y un ambiente, digamos, en control, porque es una ciudad, no es un ambiente selvático donde no se están escapando todavía a ninguna parte, pero sí necesitan control y es una obligación tenerlas bajo una cuerda. Porque Tú si no, hablas de las cotorras de Kramer y tengo que hablar de las palomas entonces también, porque las palomas yo creo que tienen muy mala imagen. ¿Es adecuado? ¿Tú crees que está justificado la mala imagen que tiene la paloma? las palomas que no están, las palomas que tiene, por ejemplo, un cuidador, alguien que tiene su núcleo zoológico, su palomar, y tiene las palomas cuidadas, esas palomas están perfectas. Son campeones deportivos de élite. O sea, Cuestan un dineral también. Yo creo que hay algunos pillones que esos sí. son, vamos, que los tienen pero de colección. Es un mundo aparte. O sea, el palomero que llaman aquí en Canarias es una persona que se preocupa mucho por el animal y lo cuida al mínimo. De hecho, las firmas de comidas de animales en las palomas se han concentrado mucho porque hay que desparasitarlas, hay que darles buena comida, hay que mantenerlas bien. El problema son las que no tienen dueño, que están mezcladas en los parques sobreviviendo y donde no hay la comida necesaria, donde tienen parásitos, y sí que son un problema de salud pública porque se te ponen en un aire acondicionado, en cualquier estructura de un edificio público, lo que sea, y la gente respirando lo que le entra de paloma, ahí puedes tener un problema. Y es verdad eso de que hay que tener cuidado porque son transmisoras de enfermedades.
son transmisores de enfermedades, pero hay una paloma, la paloma salvaje de Canarias, vive en los acantilados canarios, esa paloma come otras cosas que la de la ciudad y esa no nos causa ningún problema. De hecho, los parásitos los tiene, pero los tiene bajo control, como cualquier pájaro silvestre, y es otro mundo. El problema es en la ciudad, donde ya no comen su alimentación natural, sino están en un medio que no es el real. Igual que te digo, las palomas, tenemos problemas más graves. Oh, claro. Ratones, ratas que están en la laurisilva, por ejemplo. Bueno, es que hay veces que dicen las palomas son, yo creo que, no sé, ahora de forma peyorativa, las palomas son como si fueran ratas voladoras. Lo mismo, eso es una frase también muy bien dicha, que yo me imagino que una persona como tú también, bueno, pues le fastidia un poco tener que escuchar eso. Bueno, yo he criado palomas, me gustan las palomas, mucho. ¿Ah, sí? Sí, palomas, ratas, ratones, gatos, perros, todo eso lo he criado y me encanta, me fascina. Pero hay un momento en que si se convierten en plaga, la polémica de los gatos que hay y tal, cuando se convierten en plaga ya tenemos un problema porque empieza a atentar pues, contra la fauna de aquí, contra animales que ni siquiera vemos, que son esos que desaparecen, insectos que no conocemos o invertebrados que uno no se da cuenta. Hay ciertos de estos animales que son depredadores absolutos que arrasan con esa fauna natural de sitios biodiversos como Canarias. Entonces hay que prestar atención y por eso es tan importante el conocimiento sobre los animales bajo cuidado humano. Entre más los conoces, mejor sabes cómo son y mejor puedes ayudar para dar los métodos de control de esa... Pero bajo cuidado humano, como dices, porque después comenzamos a ver, pues yo qué sé, en internet o en los periódicos, cogen a personas, a particulares, con unos animales exóticos terribles que tienen. Ya no te hablo yo de las famosas pitones, pero de animales que yo no sé si tú alguna vez te has quedado hasta sorprendido de ver cómo son capaces de meter a esos animales que yo no sé cómo pasan las aduanas y que los tienen en pisos. Sí, hay animales que necesitan un manejo especializado. Si tienen un núcleo zoológico, lo tienen todo en regla y son expertos, se han especializado en eso, no hay mucho problema. El problema es cuando se hace bajo cuerda, los tienen escondidos y pueden significar un peligro terrible para cualquier miembro de la familia. Y ya no digamos, si se les escapa un escorpión y atenta contra la fauna de aquí o algo así, eso necesita un control. Entonces, pues sí, es peligroso y llama mucho la atención cuando aparecen animales que no son de aquí en manos de gente que realmente no conoce. Y yo creo que la población, si lo entiende, o sea, si se le explica, si la divulgación científica llega a ser divulgación común, se dan cuenta de que realmente cometieron un error. Dice, esto no lo debía haber traído, pero lo compré por impulso. Lo vi en internet que lo vendían en Zaragoza. Bueno, pues me lo pedí. Me lo traje y de repente tienen un problema en casa que no saben qué hacer con él porque se dan cuenta del problema y para eso no solo están las autoridades, sino toda la gente que trabajamos en el mundo de los animales y de la fauna para poder advertir y para poder enseñarles cómo hacerlo bien. Los que tenemos ya un poquito más de edad, que tú y yo más o menos somos de la misma quinta, lo que sí estábamos acostumbrados en nuestra niñez, ir a los mercados y ver también cómo se vendían animales, ¿te acuerdas? Eso ya prácticamente ha desaparecido, eso sí. Ya me imagino que está prohibido. Ahora hay una regulación muy buena, la época de cuando éramos chicos en el mercado de Nuestra Señora de África, que ahí, bueno, para mí fue una escuela. Yo ahí vi pájaros de todas partes del mundo, tanto de África como de Asia, de Sudamérica, entraban partidas enormes y ahí podías ver todo tipo de animales, de cualquier tipo de loro. Era otra época, estamos hablando de los años 70, entre los 70 y 80 hubo mucho movimiento. Eso aquí en Europa ya no existe, o sea, ya hay una regulación que controla mucho mejor eso, pero tenemos un reporte científico reciente con el CSIC, que hemos trabajado en un estudio por toda América, viendo cómo se mantienen los animales bajo cuidado humano, los loros especialmente, y en la naturaleza. Y hay un informe devastador que nos sorprende mucho, que no capturan loros para el mercado internacional. Europa ya no consume animales con permiso de captura, o sea, animales silvestres. El problema son las poblaciones locales que consumen animales, o sea, compran animales que duran menos de 2 años. O sea, un loro que podría vivir 30 o más. O 70, 80. Pues en este caso, en un sitio donde no tienen el conocimiento, no tienen el manejo, lo compran como si fueran cromo. Duran 2 años en casa, le ponen la comida de casa, le ponen al loro pues un poco de arepa, un poco de esto y tal. Y el límite de supervivencia es muy bajo y eso implica que haya un consumo más exagerado, o sea que nada que ver con lo que pensábamos antes, lo tenemos un mejor conocimiento y ya te digo, estos son los estudios importantes para que tengamos una noción realmente de cómo... O sea que hay un mercado importante en Sudamérica un mercado de animales exóticos ilegal, de loros ilegales. Y en Asia y en África, en todos sitios donde vayas que no tienen todavía la estructura que hay en Europa de legislación.
pues en estos lugares todavía sigue ocurriendo y hay mercados que impresiona, que puedes pedir cualquier animal y te vienen con el animal capturado de una semana o de 2 días y te lo venden allí como si fuera carne molida, es una cosa asombrosa, ¿no? Te lo venden vivo y eso es una realidad en el mundo, no es una cosa, a nosotros ya nos queda lejos, pero esa realidad que vivimos aquí en Canarias, que se veía muy frecuente, pues allí es en grandes dimensiones. Eso ha ido cambiando con el tiempo más. La gente joven, antes que éramos más niños, como decías tú, que lo veíamos en el mercado, pero yo creo que ahora la gente joven, los chiquillos están más concienciados también con el tema de, o por lo menos como también lo tenemos aquí en el Loro Parque, con el tema del bienestar animal. Sí, sí, y el mercado especializado, el comercio de tiendas de animales está regulado de otra manera y explican mucho más a las personas cuando se vayan a un animal qué responsabilidad se llevan. Cuando se lleva un reptil, máxime cuando es un loro, que ya te tienen que avisar que va a sobrevivirte, seguramente. Entonces la responsabilidad es grande y sobre todo muchas veces los adolescentes piden un loro porque les gusta, les llama mucho la atención y los padres me preguntan, dicen, bueno, ¿y si me va a estudiar, la chica se me va a estudiar el próximo año, qué hacemos con el loro? Digo, pues díselo, porque es verdad que el loro va a sufrir, porque va a tener un apego con esa persona y luego eso hay que entrar en una transición, o sea que hay que saber un montón del mundo zoológico para poder tener cualquier animal de compañía. Cuando te lo digo en un loro, el loro sí. Porque psicológicamente el loro es muy avanzado, de hecho tiene una cantidad de neuronas muy parecida a un primate y al ser tan sociable, pues en una familia sufre los cambios. Entonces todo eso hay que tenerlo previsto, sabiendo cómo se trabaja con ellos, no hay tanto problema, pero es una responsabilidad. ¿Es verdad que el loro gris es muy listo? Sí, pero para mí no es el más. Lo que pasa es que aquí trabajamos con muchos y el loro gris, desde luego, es un animal espectacular en muchos sentidos, pero quizás no sea el más listo. Tenemos loros aquí, de los que tenemos que hablar un día. Hablamos solo de un tipo de loro que nos va a dar para una charla muy amena, para que veas lo inteligentes que son. Y es más, te los voy a traer aquí, pero encima de la mesa. Pero tú cuando me dices, para que veas lo listos que son, por ejemplo, ponme un ejemplo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que es capaz de hacer un loro inteligente? Bueno, aquí tenemos el loro Kea de Nueva Zelanda. Un loro con colores crípticos, marrón, dorado, con un pico largo, más bien es feucho, lo ves de lejos, y este es uno de los que son capaces de sumar y restar, resolver problemas, resolver puzzles, es algo asombroso, es una cosa, y encima lo gracioso, porque los vemos desde que son pequeños, sí, es que reconocen e identifican a cada persona, da igual que hayan 20 en la familia o en los cuidadores, sí, y pasan los años, y a mí me sorprende algunos loros, cacatúas palmera o los loros Kea, saben que soy yo. O sea, directamente cuando vienen me dicen algo que no le dicen a los demás. Y esto la gente dice, este está loco. No, eso es lo que te digo, pero ¿cómo que te dicen algo? Pero vamos a una cosa. ¿Tú conoces a todos los loros que hay aquí en el Loro Parque? Hombre, los últimos, si han nacido 1000 pichones, los últimos 26.000 loros seguro que los conozco bien y ellos me conocen a mí, los que están aquí, ¿no? Entonces, sí, y hay algunos emblemáticos, algunos que hemos criado a mano por circunstancias, en la oficina, ¿sí? Hubo una época que tuvimos al famoso guacamayo de Spix, que es nuestro emblema, que se extinguió en la faz de la Tierra y empezamos a reproducirlo aquí. Y con él criamos una cacatúa palmera que sigue aquí a la misma vez. Y esa cacatúa levantaba la cabeza, el de Spix no, le daba igual, lo criábamos, él era independiente, pero la cacatúa palmera sí diferenciaba, éramos 2 biólogos en aquella época, un alemán y yo que soy el español, y sabía quién era cada uno, y todavía lo sabe. O sea, un animal que yo me acerco y al oído empieza con una voz ronca, que se parece un poco a la mía, empieza a ser una conversación, no la logras entender, pero es una conversación que es para mí y además lo hace siempre, o sea, no falla. Él viene y un día te lo voy a grabar, que la vamos a poder oír porque es asombroso, es asombroso. ¿Tú tienes alguno que todavía recuerdes con mucho cariño en especial, Rafa? Pues siempre me lo preguntan esto, que cuál es mi especie preferida. Pero... No, yo te digo un animal en especial. Dice, oye, Raúl, yo me acuerdo de este y no hay manera de que yo me vaya a olvidar de este animal. No, ya ahora mismo no. He cambiado tanto de especies, las he ido aprendiendo, eso lo hago desde niño. Crío con una especie, la conozco y cuando veo cómo es, paso página. Al principio incluso se me movía un animal y era un sentimiento fuerte, pero los biólogos trabajamos con la vida y con la muerte y hay veces que te da pena un animal, pero tienes que pasar página. Entonces, ahora mismo un enamoramiento con alguno especial, quizás diría los 5 guacamayos de Spix que se criaron en esa época, los tengo aquí, y los guacamayos de Lear que ahora crían en la naturaleza, pues cada vez que la bióloga de campo me dice, mira Rafa, tu niño está aquí y ya tiene un bebé y tal, pues realmente me encoge el corazón, ¿Sí? Pero no le pongo nombre. Sí,
prefiero, ahora tienen unas medallas, le vemos el número y prefiero no ponerles nombre y ser un poco, porque además nos separamos de ellos. Yo no quiero que un animal repita mi nombre cuando tenga que ir a la naturaleza, si tiene que ir algún día. O sea, nosotros tenemos que ser un poco más frío con ellos y a veces es difícil porque ellos te ganan, te buscan con la mirada y tratan de crear ese vínculo, y nosotros lo que hacemos es borrarles ese vínculo con los seres humanos y mezclarlos con loros y que aprendan a ser loros. Esa es la clave aquí en Loro Parque Fundación. Oye, Rafa, y casi ya para terminar, ¿por qué es tan importante el papel de la Fundación del Loro Parque en el tema de la conservación de todos estos animales y con la enorme cantidad de proyectos que hay en el mundo? Harían más falta más fundaciones como esta, ¿verdad? Sin ninguna duda, y me gustaría no decirlo yo. A mí me gusta mucho cuando vamos a otros países y nos reciben con asombro. Además, nos ponen la alfombra roja y nos dicen, oye, es asombroso porque cuesta mucho, 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 no solo financieramente, sino técnicamente, salvar una especie, reintroducirla, que críe en la naturaleza, cerrar ese ciclo biológico es muy difícil. Entonces, la Loro Parque Fundación tiene un ejemplo nuevo para el resto del planeta Tierra, que lo estamos replicando en todos los proyectos que tenemos en todo el cinturón tropical y subtropical del planeta, y ese ejemplo viene del conocimiento de los loros que tenemos aquí. Y no solo de los loros, de todos los animales. O sea, esas bases de datos que hemos creado, lo hemos metido desde los años 70, está en el ordenador, vamos a decir así, en programas, y toda esa base científica, clínica, de laboratorio, de comportamiento, todo eso lo podemos manejar cuando nos hace falta. Eso es una nueva herramienta para la conservación en el que los proyectos ex situ, ahora te digo lo que significa, e in situ se dan la mano. Ex situ es fuera del mundo natural, bajo cuidado humano. In situ es en el sitio. Los biólogos de campo y los gobiernos nos dicen, es asombroso cuando vamos allí, que hemos ido, el presidente, Cristo y yo hemos ido a los sitios, y ellos se asombran porque nosotros ya identificamos los animales antes de que ellos lo vean. Y eso les llama poderosamente la atención, y lo dicen, pero ¿cómo puede ser que ustedes que no han estado aquí y este perico que quedan 3 o 4? Y digo, es que los oímos todos los días, es nuestro trabajo día a día con los animales. Esa es la fórmula nueva, y por eso es que el trabajo de la Fundación va a crecer de una manera exponencial, efectiva, muy rápido, porque el trabajo está hecho y ahora lo que tenemos que es potenciarlo más y conseguir más éxitos en la conservación. Muy bien, Rafa Zamora, director científico del Loro Parque. Gracias. Un placer. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy con Rafael Zamora, el director científico de la Fundación del Loro Parque. Hemos hablado de un montón de cosas, pero principalmente de un animal que encanta mucho aquí en Canarias y de la que aquí en Tenerife, el Loro Parque, pues somos prácticamente los auténticos número 1. Nos vemos dentro de muy poco en el próximo podcast.